Sean bienvenidos a un nuevo video en donde estaremos realizando un ejemplo de un análisis ABC para inventarios. Antes de iniciar, veremos brevemente qué es un análisis ABC. Este análisis divide el inventario que se tiene en tres grupos según su nivel anual en dinero. El ejemplo consta de 20 diferentes artículos. En esta tabla se registran sus nombres o códigos de identificación, el número de unidades que existe en cada artículo y el costo unitario. Para obtener el volumen anual en dinero, debemos multiplicar de cada artículo sus unidades por su costo unitario. Por ejemplo, el primer artículo es ATD4 con 60 unidades y un costo unitario de 25. Multiplicamos ambos obteniendo como resultado un costo de 1500. Este es su volumen anual en dinero, el costo de las unidades del artículo ATD4 en todo el año. Debemos repetir la misma operación para cada uno de los artículos restantes en el inventario. En base al volumen anual en dinero, vamos a ordenar los artículos del valor más alto al más bajo. Por ejemplo, el 61,000 es el valor más alto y corresponde al artículo GS D7 con 61 unidades y un costo unitario de 1000. Este artículo, con toda su información, pasará a la parte superior en el primer renglón. El próximo valor más alto es de 50,000 y ese artículo, con toda su información, pasará al segundo renglón. Y así seguiremos hasta organizar todos los artículos. Una vez organizados todos los artículos, sumaremos todos los datos y obtendremos como resultado 251,350. Este es el volumen total anual en dinero. Ahora vamos a sacar el porcentaje del volumen anual en dinero. Empezaremos por el primer artículo. Vamos a dividir 61,000 entre el monto total de 251,350 y multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Esto nos dará un resultado de 24.3%. Esta misma operación que ustedes observan la repetiremos hasta terminar con el último artículo en la lista. Ahora continuaremos con la columna de porcentaje acumulado. Esto se realizará tomando en cuenta el porcentaje del volumen anual en dinero que acabamos de obtener. El primer porcentaje es de 24.3% y este pasará igual, pero el segundo se obtendrá sumando el 24.3% más 19.9%, obteniendo como resultado 44.2%. Posteriormente, el 44.2% le sumaremos el porcentaje siguiente, que es 16.7%, obteniendo 60.9%. Seguiremos repitiendo la misma operación hasta terminar con el último artículo. Al final, obtendrán un resultado del 100% o muy cercano al 100%. Esto debido a los decimales que manejen. Si quieren obtener el 100% deberán jugar con los decimales. Recomiendo realizar este tipo de ejercicios con la herramienta Excel. Les será mucho más sencillo. Ahora vamos a identificar la clasificación o clase ABC según su importancia. Les mostraré una tabla que nos va a servir como referencia para ayudarnos a identificar estas clases. La clasificación A tiene un 15% de artículos en el inventario y el porcentaje de volumen anual en dinero ronda entre los 70 y 80%. La clasificación B tiene un 35% de artículos en el inventario y un volumen anual en dinero entre el 15 y el 25%. La clasificación C tiene el 50% de artículos en el inventario y solo 5% del volumen anual en dinero. Por experiencia les puedo decir que estos porcentajes varían un poco según el libro que ustedes consulten. Ustedes deben entender que estos porcentajes no son una regla inflexible,
Esta información es solo una referencia que pudiera serles de utilidad. Recuerden que la idea principal del análisis ABC es simplemente dividir lo importante de lo que no lo es. Es por eso que son ustedes como analistas y dueños de sus procesos de inventarios quienes tienen el conocimiento de su situación real y tomarán la decisión más adecuada. Por ejemplo, si tomáramos en consideración el porcentaje del volumen anual en dinero que nos indica la tabla, una clasificación A estaría entre el 70 y 80%. Si observamos la columna del porcentaje acumulado, para hacerlo más fácil, esto quiere decir que podríamos clasificar en A desde el primer artículo hasta el 76.8%. Entonces, para una clasificación B, estaría entre el 15 y el 25% restante, que sería cerca de los 95%, por lo cual la clasificación B iniciaría donde terminó la clasificación A y concluiría en el 94.6%. Y la clasificación C menciona que es el restante 5%. Esta sería la clasificación ABC para nuestro inventario si tomáramos en consideración esta regla. Pero si en vez de tomar de referencia el porcentaje del volumen anual en dinero, tomamos la primera columna de la tabla, que es el porcentaje de artículos en el inventario, entonces nos indica que una clasificación A debe estar entre el 15% de los artículos. Si tenemos 20 artículos, el 15% de 20 sería 3. El 15% en decimales es 0.15. Lo multiplicamos por 20, que es la cantidad total de artículos en este ejemplo, y obtendremos el 3. Esto nos indica que la clasificación A está en los primeros 3 artículos. La misma operación realizaremos para la clasificación B de 35%, que serían los siguientes 7, y C el 50% restante. Si tomáramos en cuenta esta información para determinar las categorías A, B y C, nótese que serían muy diferentes a las categorías obtenidas anteriormente. Aquí podríamos preguntarnos con cuál me quedo o cuál es la mejor. Mis queridos alumnos, lo mejor que debemos hacer es analizar los datos. Si analizamos el volumen anual en dinero de los artículos, veremos que tenemos 61,000, luego 50,000, después 42,000. Estas son cantidades grandes, porque luego tenemos una de 15,000. Nótese algo interesante. Aquí existe una diferencia muy marcada del 42,000 al 15,000. Y esto se ve claro en la columna de junto, que es el porcentaje del volumen anual en dinero. 16.7%, al siguiente, que es el 6%, desciende más del 10%. Aquí es donde identificamos lo importante de lo que no lo es tanto. Y nuestra categoría A estaría únicamente con los 3 primeros artículos, porque hay una diferencia muy marcada tanto en volumen anual en dinero como se observa en su porcentaje, una disminución muy considerable. Pero ojo, imaginémonos que existe un artículo que quedó fuera de la clasificación A. Es un artículo crucial para nuestro proceso y su ausencia provocaría una pérdida significativa. En estos casos, podemos incluirla en la categoría A sin importar que su volumen anual en dinero no sea el adecuado para su inclusión. Les vuelvo a recordar que en la clasificación A van los artículos más importantes para la empresa, ya sea por un costo elevado o por su importancia dentro del proceso. Noten que coincidió con el 15% de artículos en el inventario. Seguimos analizando los porcentajes. Iniciamos con el 6%, luego tenemos un 5.2%, luego un 4.8%, luego un 4.4% y un 4.1%. Nótese que va disminuyendo, pero no hay una diferencia tan significativa para delimitar la categoría B.
luego tenemos un 3.9%, un 3.8%, y es aquí donde hay una baja significativa del 3.8% al 1.6%, más de la mitad. Entonces podremos colocar la categoría B hasta el 3.8%, que curiosamente coincide con el 35% restante de los artículos en inventario. Estos son los artículos que no son tan importantes como los artículos en la categoría A. Los artículos restantes son los de menor importancia y se registran en la categoría C. Esta información la podemos interpretar gráficamente de la siguiente manera. En el eje horizontal tenemos el porcentaje de artículos en inventario y en el eje vertical el porcentaje del volumen anual en dinero. La categoría A fue conformada con el 15% de los artículos en inventario y un 60.9% del volumen anual en dinero. La categoría B fue conformada con el 35% de los artículos en inventario y un 32.1% del volumen anual en dinero. Esta información la obtenemos al sumar el volumen anual en dinero de la categoría B. La categoría C fue conformada con el 50% de los artículos en inventario y un 7% del volumen anual en dinero. El propósito de clasificar los artículos en grupos radica en la implementación de políticas y controles apropiados para el inventario. De poco serviría realizar un análisis ABC si no se implementan las acciones que propicien una mejora en la gestión de inventarios. Para la categoría A, podemos realizar pedidos más frecuentes, por ejemplo, cada semana, y así evitamos tener demasiado stock y el dinero no estaría estancado tanto tiempo en el inventario. Implementaríamos controles físicos más rigurosos. Por ejemplo, algunas cadenas de supermercados colocan en vitrinas con llave algunos artículos. En el tema de licores, aquellos con mayor costo solo están exhibidos en anaquel las cajas vacías. Ya después de pagar, te debes dirigir al centro de atención a clientes y es allí donde te entregan físicamente la botella. También podemos revisar el inventario con mayor frecuencia, por ejemplo, cada semana o inclusive diario. Los pronósticos deben ser más acertados. Se debe tener mucho cuidado en realizar los pronósticos de demanda para los artículos en categoría A. Un mal pronóstico podría llevar a altos niveles de inventario de artículos costosos o a la falta de artículos importantes. Proveedores más confiables. Ya que esta categoría los artículos son los más costosos e importantes, un mal proveedor podría generar artículos defectuosos de gran valor, lo cual resultaría en pérdidas considerables. También podemos reducir el inventario de seguridad, es decir, disminuir el stock. Esto tiene relación con lo mencionado en el primer punto, entre otras más políticas que ustedes deberán de implementar y que se adecúen a su empresa. Para la categoría B, podemos implementar pedidos, por ejemplo, cada 2 semanas, pero no tan frecuente como los artículos en categoría A. Controles físicos que pudieran ser no tan rigurosos y revisión de inventario con una frecuencia aproximada de 2 semanas. Y los artículos en categoría C pueden ser pedidos poco frecuentes, mantener niveles de inventario suficientes. El control físico en esta categoría es poco importante y la revisión de inventario pues se hace con mucho menos frecuencia que las categorías anteriores. Estos son algunos tips nada más. Ustedes deberán implementar lo que mejor se adecue a sus procesos de inventarios. Bueno, hasta aquí llega este ejemplo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad para sus estudios o para la aplicación de algún proyecto escolar o de vida, e inclusive podría aplicarlo en la empresa donde está trabajando. Me despido no sin antes agradecerle por suscribirse al canal. Es de gran apoyo para mí y me ayudas a seguir realizando más contenido para apoyar a toda la comunidad estudiantil. Nos vemos en un próximo video. Adiós.